Como tú podrás comprender con facilidad, todo tiene un punto de partida. Tú tuviste un punto de partida. Ya sea que fuiste planificado o que llegaste por accidente. De hecho, estamos felices de que hayas llegado al planeta. O si estás aquí porque eres fruto de los avances científicos. Como sea que estás aquí, tuviste un punto de partida. Porque todo lo tiene. El romance también lo tiene, ¿no? Tu primer romance fue a los 9 años con tu primo o tu prima, no sé. Porque así pasa. Tu profesión tiene un punto de partida. Tu matrimonio tuvo un punto de partida. Pero lo que parece que olvidamos es que tu fe también tuvo un punto de partida. Ya sea de niño, cuando tu padre o tu madre te leían historias, o cuando fuiste a una iglesia, o cuando poco a poco en tu vida fuiste haciendo el credo con el cual te manejas ahora. Sea como sea que haya sido tu punto de partida, tu fe tuvo un punto de partida. Pero algo que nos vamos dando cuenta a medida que vamos creciendo es que la fe de niño, esa fe que tuvimos cuando éramos niños, que resultaba tan importante para nosotros, a medida que nos vamos haciendo adultos y nos enfrentamos a la vida, va siendo cada vez menos y menos relevante. El marco de nuestra fe, cuando éramos niños, era más o menos sencillo, más o menos para todos fue igual, ¿no? Nos enseñaron 3 cosas principales. Número 1, que Dios es bueno. Y hasta teníamos oraciones que decía Dios es bueno y Dios es lindo y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Número 2, que Dios castiga el mal y recompensa el bien. Por tanto, teníamos que ser niños buenos. Porque Dios recompensaba al bueno y golpeaba al malo. Y no sé en tu caso, pero en el mío, que éramos 4 varones y éramos un desastrito. Mi madre, que no podía controlarnos, pobrecita ella, lo que hacía era decir, te portas mal, Dios te va a castigar. Y entonces si te golpeabas o algo por travieso, ya viste, Dios te castigó. Y uno creció creyendo que Dios era este viejo barbón con un látigo en la mano, ¿verdad? Nuestra fe de niño se manejaba así. Dios castiga el mal y recompensa el bien. Y la tercera que aprendimos fue que Dios contesta a la oración. Y nos enseñaron desde pequeño a orar o a rezar de alguna manera para tener esta relación con el Señor, de pedirle algo o de que Él gobierne nuestra vida, como sea que te lo hayan dicho. Básicamente esos son los principios. Pero poco a poco tú y yo vamos creciendo. Y nos vamos dando cuenta que este marco referencial no funciona tan bien. Porque, Dios es bueno, pero ¿por qué permite tanta maldad? ¿Cómo puedo reconciliar un mundo malo con un Dios bueno? Y ¿sabes qué? Poco a poco me doy dando cuenta de que los malos a veces están mejor que los buenos. Y que mientras más malo, mejor estás. Porque hasta si eres muy malo, hasta series de televisión hacen de ti. Como de Pablo Escobar. Que no entiendo por qué debemos hacer una serie de televisión por alguien tan malo como ese. Pero bueno, lo hacemos. Y resulta que yo he hecho todo bien y sin embargo, no me va bien. Y veo que mi compañero de colegio mintió y le pusieron 20 y a mí, por decir la verdad, me pusieron 1. Ya no creo que hay 21, pero bueno, en mi tiempo era así. ¿Qué quiere que le diga? Y yo hice todo bien en mi matrimonio, sin embargo, ella o él me dejaron por otro, por otra. Y se supone que responde la oración, pero mi madre, que era una persona muy comprometida con Dios, oró por mi hermano y sin embargo él se murió. De manera que no siempre responde la oración. Y a medida que voy creciendo entonces, me voy dando cuenta que esta fe de niño empieza a ser cada vez más y más incompatible con lo que mi vida refleja.
La autora Kate Armstrong creo que lo dijo muy bien en su libro El caso de Dios. Dice lo siguiente, dice, muchos de nosotros hemos sido abandonados con un concepto incoherente de Dios. Aprendimos de Dios casi al mismo tiempo que nos contaron sobre Papá Noel. Pero mientras nuestro concepto de Santa Claus evolucionó y maduró, nuestra teología se mantuvo algo infantil. No debería sorprendernos que cuando vamos logrando madurez intelectual, muchos de nosotros hemos rechazado al Dios que le damos y negamos su existencia. Mientras todo maduraba a nuestro alrededor, nuestra fe quedó infantil y empezamos a ver las incoherencias entre lo que nos dijeron y las realidades de la vida. Y no es que quisimos dejar la fe, simplemente pasó. Un día dejé de ir a mi grupo de adolescentes o de jóvenes y ya no volví. Y me siento desconectado. Y tal vez ahora tengo hijos y les cuento las historias bíblicas, pero no estoy seguro que las creo del todo. Pero creo que las necesita, entonces se las leo. Así que hemos decidido en esta iglesia, y por eso esta primera serie del año, que los adultos muchas veces necesitamos un nuevo punto de partida. Que nuestra fe infantil ya no sirve. Entonces, durante estas semanas que vamos a tener esta serie, que nos llevará hasta carnaval casi, vamos a analizar poco a poco, como siempre hacemos, un punto hoy día, otro punto la próxima semana, así. ¿Cómo debería ser nuestra fe si no supiéramos nada? Si nunca hubiéramos oído de Cristo, si nunca hubiéramos venido a una iglesia, ¿por dónde deberíamos empezar? En la esperanza de que cuando terminemos esta serie, todos nosotros, o la mayoría, nos empecemos a involucrar en los grupos pequeños que hacemos para ir creciendo en la fe. ¿Qué es lo que debo creer? ¿Por dónde empezaríamos? ¿Cómo empiezo para usar una palabra que estamos usando aquí en la iglesia, cómo hago para resetear mi mente? Si tuviera que empezar de cero nuevamente, si voy a hacer como que no sé nada, como que no conozco nada, ¿dónde empezamos? Así que la manera que lo vamos a hacer es que vamos a manejar algo diferente que produzca un nuevo desafío. Que podamos cerrar los espacios en blanco esos que tienes entre lo que crees y la realidad de la vida. Y que podamos hacer más coherente tu fe para que sea un punto de partida hacia lo que esperamos sea un caminar hacia tu madurez espiritual. Ahora, parte del problema es que muchas veces el punto de partida de nosotros fue un libro, la Biblia. Y por ahí creímos que había que arrancar, tanto que nos dijeron que nosotros somos el pueblo del libro. Y yo no estoy seguro que seamos el pueblo del libro, creo que somos el pueblo del acontecimiento. Y cuando nos dieron una Biblia, nos dijeron que ella era inerrante, es decir, que no se puede equivocar, que era infalible, es decir, que en todo cuestión de fe es la palabra, y la parte complicada para mí, que toda tiene un mismo valor, que debes creer igual en que todos los animalitos se metieron al arca, como en lo que dijo Cristo, porque todo es palabra de Dios infalible e inerrante. Y empezamos entonces con este libro en el cual creemos, que empieza a tener conflictos en la actualidad cuando la gente empieza a decir, no, espérate un ratito. Pero es que hay partes que en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que se contradicen. Entonces, ¿a quién le creo? Porque el problema fue que me dijeron que todo era igual. En estos tiempos, empezar con la Biblia dice no es un adecuado punto de partida o de retorno para muchos adultos. Pues cuando tú dices la Biblia dice, vienen a nosotros los recuerdos de infancia. Espérate, pero la Biblia dice, pero no sirvió para esto. La Biblia dice, pero no aquello. La Biblia dice,
no es un punto de partida adecuado para que nosotros podamos compartir nuestra fe y entender nuestra fe de la mejor manera. Porque la gente lo que quiere saber es qué pasa con su trabajo, con su matrimonio, con sus hijos. Quiere una fe que pueda utilizar en la práctica, no una fe que le diga un montón de cosas que no tienen nada que ver con ellos. La Biblia dice funcionó, pero ya no es o no debería ser el punto de partida para nosotros. Porque déjame darte una excelente noticia. La Biblia dice, nunca fue el punto de partida de la fe cristiana. Nunca. Nunca estuvo destinado a serlo. No es por ahí que empieza la fe cristiana. Lo que voy a hacer entonces durante estas semanas es desafiarte. Desafiarte a pensar. Desafiarte a usar tu capacidad de raciocinio para poder relanzar tu fe. Y si estás queriendo oír algo que la relance, pues estás en el sitio adecuado. Porque eso es lo que vamos a hacer durante estas 7 semanas. Así que ajústese los cinturones que aquí vamos. Primer concepto. El Nuevo Testamento no estuvo completo hasta el año 350 después de Cristo. Empezó a hacerse por ahí por el año 250 después de Cristo, pero los primeros 3 siglos no había Nuevo Testamento. Nadie podía decir la Biblia dice porque no existía la Biblia. Nadie podía decir el Nuevo Testamento dice porque no había Nuevo Testamento. Había documentos sueltos por ahí. Cartas de Pablo hechas 20 años después de muerto Cristo, que son, por cierto, los primeros escritos del Nuevo Testamento. No es Mateo el primero. Usted a veces le dice, Mateo fue escrito. No, lo primero fue los escritos de Pablo. Eso fue lo que lanzó el cristianismo. Y nadie se convirtió en esos años porque la Biblia dice. Y tenían una fe que nos avergonzaría a usted y a mí. Porque se dejaban matar por la fe que tenían. Y nada tenía que ver con un documento escrito. Porque no había documento escrito. No existía. Así que la pregunta importante que nos vamos a hacer hoy, y que vamos a ir respondiendo a medida que vayamos avanzando, es ¿cuál fue el punto de partida de estos primeros cristianos? ¿Cómo llegaron a creer en un resucitado Salvador sin escrito está? ¿Cómo? Y voy a responder esa pregunta convencido de que el punto de partida que ellos tuvieron es el mismo punto de partida que tenemos que rescatar hoy nosotros. Muchos adultos han visto terminada su fe por incoherencias que según ellos la Biblia dice. Y tal vez no debieron haberlo hecho. Y no es que les mintieron, no es que la Biblia no dice, sino que el punto focal, el sitio donde tenemos que centrar nuestra fe, no está ahí. Así que hoy vamos a escuchar una conversación de Pablo con un montón de hombres que nunca han escuchado de Jesús, que nunca habían oído de él, que no sabían lo que era el Nuevo Testamento, que no estaba hecho, ni el Antiguo Testamento tampoco. No conocían quién era Adán, quién era Eva, quién era Moisés, quién era Abraham. Nada, no tenían idea. 20 años después de la resurrección, vamos a leer un diario de un señor llamado Lucas. Este señor llamado Lucas no estaba escribiendo la Biblia, sino que llevaba un diario, por así decirlo, de todo lo que hacía Pablo mientras recorría el Mediterráneo predicando de Cristo. Entonces él hacía algo y Lucas escribía. Él hacía otra cosa y Lucas escribía. Él no sabía que 2000 años después, este diario que él escribía lo iban a poner dentro de un grupo de libros y hacer un solo libro, que realmente son 66 libros. ¿66? 66 son. Sí. 66 libros que están en un compendio al que le llamamos la Biblia. Esto que está sucediendo
Es antes de que existiera el libro de Mateo, el libro de Marcos, el libro de Lucas, el libro de Juan. No existían. Y Pablo sabía lo que sabía, no porque lo había leído en algún sitio, sino por la gente a la que conocía. Porque él conoció a los testigos. Conoció a Juan, conoció a Pedro, conoció a Santiago, el hermano del Señor. Lo conocía de boca de los testigos presenciales, antes de que nada fuera escrito. Entendamos, son los escritos de Pablo, por ahí por los años 50 después de Cristo, aquellos que primero se hacen. Y el problema para los escépticos, porque nadie duda que Pablo existió y que escribió lo que escribió. En estos días, cuando Pablo va a predicar a Atenas, que es lo que vamos a leer, no sacó la Biblia, porque no existía la Biblia. Está paseando por Atenas y ve algo que lo pone mal, de alguna manera lo hace sentir inquieto. Y vamos a leer entonces qué recogió Lucas de lo que pasó esa vez que Pablo estaba en Atenas. Dice así. Así que, verso 17 primero. Así que Pablo, estamos hablando de él, discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. Pablo siempre hacía lo mismo. Iba primero a una sinagoga. ¿Por qué iba primero a una sinagoga? Porque ellos conocían el Antiguo Testamento. Y es más fácil predicarle a alguien que conocía el Antiguo Testamento porque hay un montón de profecías que se cumplieron literalmente en Cristo. Entonces por ahí arrancaba. En esa sinagoga había los judíos y también habían griegos que se habían convertido al judaísmo. Pero no se quedaba ahí. Aparte de eso, a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban allí. ¿Cómo así? Porque Atenas era una ciudad donde estaban un montón de filósofos. Y todo el mundo quería conversar de filosofía y o religión. Era un sitio donde habían grandes pensadores. Y usted pasaba por la plaza y todo el mundo quería conversar de cosas que tuvieran un significado más grande que lo que pasa en el día. Cosas que tuvieran un significado de vida. No es que salía por las calles con una pandereta a tocar por todos lados, lo que salía a generar conversaciones, relación con gente. Así que eso fue lo primero que hizo. Entonces, mientras está caminando por las calles, él empieza a conversar y conversa con personas así. Verso 18 dice, algunos filósofos epicúreos y estoicos. Epicurio era aquel que creía que hay que disfrutar de la vida. Entonces, todo está chévere, pero tomémonos una botella de vino más. Y el estoico era lo contrario. Creía que había que encontrar todo lo espiritual y todo lo de significado de vida y no disfrutar de la vida. Eran las dos escuelas de pensamiento. Entonces, estos entablaron una conversación con él. Unos decían, ¿qué querría decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Ahí paremos. Pablo camina por la ciudad y ve un montón de ídolos por todos lados. Si usted va a Atenas, incluso hoy, se encuentra con un montón de estatuas que tienen que ver con los dioses que ellos creían que existían. Ahora, cuando usted ve una estatua, usted lo primero que dice es, idólatra, te vas a podrir en el infierno. Ok. Pero el tener ídolos significa, más allá que sí o que no, que por lo menos usted cree que hay algo, que usted lo ha representado en una estatua, más allá de este mundo. Está equivocado en quién es ese alguien, pero usted cree que hay alguien, ¿verdad? Tiene por lo menos ese concepto de que hay algo que debemos adorar. ¿Ok? Entonces Pablo empieza a predicar de Cristo, pero usted no podía predicar de cosas nuevas en Atenas. ¿Por qué? Porque las ideas producían disputas. Las disputas producían puñetizas. Las puñetizas producían disturbios.
y hasta guerras civiles. Entonces usted, para presentar una nueva idea en Atenas, tenía que ir al consejo de la ciudad a pedir permiso. Entonces le dicen, como Pablo está anunciando las buenas nuevas de Jesús y la resurrección, le dicen, Señor, usted está hablando de algo nuevo, tiene que pedir permiso. Y Pablo va y hace eso. Entonces va al sitio donde se daban los juicios civiles y donde usted tenía que pedir permiso porque se reunía el consejo de la ciudad, que era lo que se llama aún ahora el Areópago. Dice, entonces se lo llevaron a una reunión en el Areópago para que diga, ¿se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron. Es decir, a ver, ¿de qué estás hablando? Esto es nuevo para mí. Yo no tengo ni la menor idea de qué es esto. Así que, ¿qué es lo que quieres presentarnos? Ahora, para que usted tenga claro dónde era, yo le traje una fotito del Areópago y de Atenas, ¿no? El Areópago es esas columnas que están ahí arriba. ¿La ve? Todas esas columnas, ese es el Areópago. Todavía existe. Usted puede ir a Atenas y treparse ahí. Y estar ahí. Y pisar los mismos sitios que pisó Pablo siglos atrás. Porque es importante. Porque lo que la Biblia cuenta no es había una vez en un sitio lejano. Habla de sitios geográficos exactos y de historia exacta. Entonces nosotros hemos recibido por otras fuentes el hecho de que eso es lo que se hacía. Entonces usted va a Atenas, ahí está el Areópago, ahí es donde Pablo habló estas palabras que estamos mirando y que estamos viendo por dónde él empezó. Verso 20. ¿Por qué no viene usted con estas ideas? Dijeron, que nos suenan extrañas. Queremos saber qué significan. O sea, Pablo, por favor, empiece desde el principio. ¿Cuál es el punto de partida? Aquí estamos 20 años después de muerto Cristo, observando cómo Pablo va a predicar a gente que no sabe de Jesús, que no sabe del Antiguo Testamento, que no sabe de la resurrección, que no sabe nada de nada. Así que ¿cómo se acerca Pablo? Y así dice. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. ¿Ah? Si hubiera sido usted, les hubiera dicho, idólatras de la última, gente que tiene listo para usted el infierno. Si tuviera un bate de béisbol que no estaba inventado, rompería todos los ídolos que tienen ustedes. Pero Pablo no hace eso. Pablo se da cuenta que hay ahí una gana de encontrarse con algo más allá de este mundo. Al pasar, dice, y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Chistoso. Entonces imagínense, ¿no? Estatua por aquí del Dios tal, del Dios tal, del Dios cual, del Dios tal, del Dios cual. Y acá, en un sitio, hay una inscripción que dice al Dios desconocido. Por si acaso el Dios desconocido se aparezca un día, ¿no? Le decíamos, no, si nosotros sí tenemos una estatua para ti, está ahí. Sino que como no sabíamos tu nombre, ¿no? O sea, por si acaso. Por si acaso. Y usted se ríe. Pero vemos algunos que en el siglo XXI, o hay algunos que en el siglo XXI, todavía manejan el por si acaso. Por ejemplo, está la gente que viene o va a las iglesias solo Semana Santa y Navidad, por si acaso. Uno nunca sabe. O tiene esa gente que va a una iglesia evangélica y también va a la católica, por si acaso. Por si acaso. Por si acaso. O tiene esa otra que tiene una joya, y cuando algo pasa la coge así, la toma, le da una tocadita, por si acaso. O tiene unos versos que usted aprendió de niño, que cuando pasa tal cosa usted lo repite, como que fuera magia, por si acaso. Así que no nos riamos tanto, ¿no? Porque nosotros tal vez también tuviéramos uno al Dios desconocido, por si acaso.
Y ponte que estemos equivocados. Uno nunca sabe. Pues bien, les dice, ese que ustedes adoran como algo desconocido es el Dios que yo les anuncio. Ese Dios desconocido que ustedes no saben quién es el Dios que yo les voy a anunciar. Yo sé que tienen inseguridad, yo sé que ustedes no terminan de saber qué es lo que es, pero la verdad es que ustedes están adivinando. A lo que los atenienses dijeron, sí, claro que estamos adivinando, por eso tenemos uno de Dios desconocido, porque ponte que sea uno que no es el nuestro. Estamos adivinando. Así que yo voy a les voy a dar a conocer aquel Dios al que ustedes desconocen. Y arranca con su presentación. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos construidos por los hombres. Arranquemos. El Dios del que yo les hablo, el Dios desconocido para ustedes, es un Dios que creó todo. Es un Dios más grande que sus altares. Dios, o sea, ¿qué están haciendo? Un Dios, el Dios que creó el cielo y la tierra, no cabe en sus altares. No importa qué tan grande sea su altar. El Dios que hizo este mundo complejo y lindo. Este mundo que te deja ver quién es Dios. No lo vas a encontrar ni siquiera en la creación, peor en un altar. Es demasiado grande. Y sigue. Ni se deja servir por manos humanas como si necesitara algo. O sea, ¿qué estás haciendo? Llevándole al diosecito ese que tiene, le llevas incienso, una Coca-Cola, papitas chips, cosas de plata, cosas de oro que se termina robando el sacerdote. Pensando que él necesita algo, o que lo vas a sobornar, que es un Dios sobornable. A que yo te doy esto para que tú me des esto. Dios no necesita nada, se sostiene por sí solo. Por el contrario, dice Pablo, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él es el dador, no es que tú le das a Él algo, no es que tú negocias con Él. Se pone más específico Pablo. Y dice, de un solo hombre, y sabían que hablaba de Jesús porque venía hablando de Jesús todo el día, hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Dios no es el Dios del norte o del sur o del este o del oeste, o no es el Dios egipcio o fenicio o hebreo. Dios es el Dios de todo, es más grande que lo que tú te puedes imaginar. Es el Dios de todo cuanto está creado. Es un Dios universal, es un Dios para toda persona. Continúa, verso 27. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen. La idea de Dios al crear el cielo y la tierra es que la gente lo busque. Y aunque sea a tientas, lo encuentren. Y la palabra griega tiene esa connotación de como que usted entra a un cuarto oscuro y empieza a buscar a tientas el switch para prender la luz. Está así a tientas. Así es. Cuando usted empieza a buscar a Dios, usted lo busca a tientas. En verdad, dice, Él no está lejos de ninguno de nosotros. No está lejos de ninguno de nosotros. Si usted lo va a buscar, lo va a encontrar. Dice verso 28. Antes de leerles el verso 28, déjenme explicárselo. Pablo va al pueblo griego y entiende lo que los griegos quieren y buscan. Y no va y les dice, es que Génesis 32, 25, no sé si existe, me estoy inventando, ¿no? Dice tal cosa. No, les va a hablar desde su cultura, que es lo que usted tiene que hacer con la gente. Comprenda que la gente quiere saber de sus problemas. Quiere que usted salga de su cosmología, cosmovisión. No que salga de la suya. Y eso es lo que él hace. Agarra a poetas y filósofos griegos y les dice lo que ellos decían. Y cita al primero.
puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Viste? Este poeta tenía claro que necesitamos a un Dios en el cual vivimos, nos movemos y existimos. O el otro poeta ha dicho, de Él, de Dios, somos descendientes. Es decir, entiendan, su cultura tiene claro el hecho que necesitamos a un Dios. El problema es que lo están buscando en todos los sitios que no es, porque están tratando de adivinar, porque no conocen, porque no saben. Por tanto, dice Pablo, empieza a concluir, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra. O sea, hey, por favor. O sea, ¿tú crees que Dios, que creó el universo, que creó las estrellas que ves, lo vamos a representar con oro, con plata, con piedra, con una escultura? El Dios que nosotros tenemos es mucho más grande. Es como cuando tú ves una pintura, el pintor no está dentro, porque el pintor es más grande que la pintura. O cuando ves una escultura, el escultor no está dentro, es más grande que la escultura. Hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Dice, oye, espérate, piensa un poquito, razona un poquito. ¿Cómo puedes creer que el Dios que hizo este mundo, el Dios que es tan grande, tú puedes representarlo en una escultura hecha a mano? No, pues, ese no es Dios. Dios es mucho más grande que eso. Sigue. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia. Oye, por si acaso, mira, Dios entiende, ¿ya? Dios entiende que tú no lo conoces, que tú no sabes quién es, y que entonces tratas de representarlo. Y que entonces tratas de decir, a ver, Dios debe ser así. Está bien. Pero ahora, y cuando dice Pablo, pero ahora, se está refiriendo a ahorita que te estoy hablando. O sea, ahorita, 20 años después de la resurrección, manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Ahorita ya cambió el juego. Hace 20 años cambió el juego. Tenías la ignorancia, pero ahora ya puedes saber, porque ahora Dios ha hecho algo por nosotros. Ese Dios que creó el cielo y la tierra, ese Dios enorme, ha hecho algo por nosotros. Tienes que arrepentirte. Y cuando usted oye arrepentirse, la palabra, usted enseguida piensa en pecado, porque así está cableado usted. Pero la palabra arrepentimiento no significa que algo que hace para perdón de pecado. Arrepentimiento significa cambiar de pensamiento. Eso significa la palabra. Lo que les está diciendo es, Dios permitió la ignorancia, pero ahora es momento de cambiar tu visión. Porque ahora Dios hizo algo por nosotros. Ahora ya la ignorancia no está permitida. Y no es que ignoraban por bobos, eran filósofos. Ignoraban porque no conocían. Así de sencillo. Entonces, lo que tienes que hacer es cambiar tu forma de ver al Dios que hizo el mundo. Y dice, Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado prueba a todos. Y cuando dice la palabra prueba, se armó la de San Quintín. Porque ellos pensaban que no había pruebas. Espérate, ¿qué prueba puede haber? No hay ninguna prueba. La fe no quiere pruebas, no exige pruebas, simplemente creo. No puedo probarlo. Pero Pablo les dice, no, si hay un hombre que vino de Dios que ha dejado una prueba. Ahora, usted entiende, como yo entiendo, que la evidencia nos mueve de confío en que así sea, a sé que es así, pues. Cuando yo tengo evidencia, yo sé que 2 más 2 es 4. Pero, si no, lo que tengo es una confianza en que tal vez, quién sabe, pueda ser. Entonces Pablo le dice, no, hay una evidencia. Hay una evidencia total
¿Y cuál es la evidencia? Sencillo. La prueba de a todos es que lo levantó de entre los muertos. Dicho esto, ¿qué pasó? Cuando oyó la gente de la resurrección, cayeron sobre sus rodillas y se estaban listos a destruir sus ídolos y sus altares. Eso no es verdad, me lo acabo de inventar. Pero como usted no lee la Biblia, le dio lo mismo. Ni se dio cuenta que no era de la Biblia. No es. Porque así fuera, si fuera un cuento, pues. Si fuera una cosa épica, porque la Biblia es así, Dios se derrama en todo momento, entonces lo lógico es que apenas Pablo habló la resurrección de los muertos, ¡pum!, todo el mundo cayó extasiado, agarraron un bate y empezaron a batear todos los ídolos. Eso fuera, si fuera cuento, pues. Si lo que estamos buscando es una cosa épica, eso no es lo que pasó, aunque usted se lo creyó, para que vea que usted debería leer. Para que no coma cuento. Porque yo le digo que es cuento, hay otros que no le dicen que es cuento. No hablemos de eso, que no es el tema. ¿Qué pasó? Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron. Lógico, pues. ¿Cómo no se van a burlar? Imagínense, si usted no supiera nada, si nunca hubiera venido a una iglesia, si nunca hubiera oído de Cristo, usted puede decir, a ver, yo puede que no sepa mucho y no sé quién es Dios, pero una cosa sí sé, que los muertos se quedan muertos. Que los muertos no resucitan, así que dijeron, cuando este man dice, hay una prueba, a ver, ¿cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba? Que resucitó de los muertos. Anda de aquí. Lógico, pues. Voten a este hombre de aquí. O si hubieran sido guayaquileños, hubieran dicho, vará. Lo lógico. Pero dice que algunos le dijeron, queremos oír más. Queremos saber más. Queremos que nos hables en otra ocasión sobre el tema. Cuando Pablo presentó la Escritura, presentó a Cristo, habló del Dios grande que mandó a su Hijo a morir por nosotros y este resucitó. Ese es nuestro punto de partida. Nuestro punto de partida no es un libro, no es una creencia, no es si Adán y Eva andaban desnudos o no, no es si metieron a todos los animales, incluidos los mosquitos, en el arca o no, no es si que los 6 días de la creación son 6 días o 6 periodos de tiempo. No, nuestro punto de partida es una pregunta que usted tiene que hacerse. Y durante esta serie, yo le voy a mandar a hacer algunas preguntas. Porque a usted le encanta que le mande deberes. Así que. Porque yo lo quiero llevar a razonar. Yo lo quiero llevar a tener una fe de adulto. Entonces, la primera cosa es que el punto de partida de todo cristiano tiene que ser una pregunta. ¿Quién es Jesús? Y por favor, cuando usted quiera hablarle a alguien de su fe, no empiece porque Adán y Eva y andaban corriendo desnudos y comieron manzana. No, pues. Empiece preguntando, ¿quién es para ti Jesús? Porque ese es el punto. La gente le va a discutir el libro, pero créame, no le va a discutir a Jesús. Jesús es una persona que llama la atención, aunque sea para odiarlo, pero llama la atención. La pregunta tuya, a ti y a otros, tiene que ser, ¿quién es para ti Jesús? Así que ese es su primer deber, vaya y contéstese. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? Y si conoce a alguien y quiere hablarle de Cristo, solamente pregunte. Primera reunión, se toma un cafecito. No lleve Biblia, por Dios santo. Tome ese cafecito, converse como conversa la gente normalmente, sin libro en el medio, ni saque su celular. Mira que no, es que tú eres idólatra. No, calle la boca. Usted va a decir, oye, ando queriendo saber, haciéndole a la gente una pregunta que creo que es interesante.
¿Quién es para ti Jesús? Primero se va a atorar con el café, ¿no? Y después va a tener que decirle algo. Pero no le discuta lo que le dice. Porque cuando dicen, no, para mí Jesús fue un hombre bueno. ¿Cómo que un hombre bueno? No, calle, pare. No importa lo que le diga, acéptelo. Pero póngalo a pensar en quién es Jesús. Y si le contestas que cree que es el Hijo de Dios, entonces te puede seguir. Entonces, ¿qué crees que debemos hacer con ese Jesús? ¿Me van a entender? Deje de confrontar y escuche. El Señor le dio 2 orejas y una boca. A veces porque quiere que escuche más que hable. Y usted no para de hablar. Sobre todo cuando habla de Cristo. Escuche. Y aparte, usted va a agarrar en su grupo de hogar, en su familia, con un amigo, y van a contestar 2 preguntas, de las cuales arrancaremos la segunda parte de esta serie. Primera pregunta: ¿cómo y cuándo empezó tu camino espiritual? ¿Cómo y cuándo empezó? ¿Cuando eras niño, cuando eras adulto, cuando eras adolescente? ¿Cómo empezó? Y segundo, ¿qué tan bien se ha sostenido tu fe en las duras realidades de la vida? Y usted puede hablar, aunque sea dígaselo a usted mismo, de cuando se murió alguien y entonces empezó a pensar que Cristo no era verdad. No sé lo que haya sucedido. Pero quiero que usted piense en esas 2 cosas, porque la próxima semana vamos a arrancar de ahí. Y vamos a ver cuál es el segundo punto de partida que debemos tener. Ya sabemos cuál es el primero. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y de ahí arrancan todas las respuestas que podemos dar de en quién creemos y para quién vivimos. ¿Quién es Jesús? Y conversen esas 2 cosas con alguien de su confianza. Y la próxima semana pondremos el segundo escalón en esta serie que nos va a dejar ver por dónde debe empezar nuestra fe de adultos. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por permitirnos un año más de vida, un año más en que volvemos a arrancar. Damos gracias por la posibilidad de hablar tu palabra, de vivir para ti. Señor, te pedimos que nos vayas enseñando cómo empezar esta fe de adultos, cómo empezar esta fe que realmente pueda responder a los peligros de la vida, a los problemas que la vida nos trae. Que sea una fe que pueda enfrentar mis problemas matrimoniales, de plata, de trabajo, de romance, los dolores que esta vida tiene. Y que sea una fe que empiece porque me responda a la pregunta vital: ¿quién es Jesús para mí? Lleva a mis hermanos y amigos a sus casas con bien y permítanos volvernos a ver la próxima semana para investigar un poco más de dónde debe partir nuestra fe. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, muchachos. Nos vemos el otro domingo. Dios me lo bendiga.